Los 10 personajes históricos más controvertidos y enigmáticos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas figuras históricas sean tan controvertidas y a la vez tan enigmáticas? En este fascinante viaje a través del tiempo, desentrañaremos los secretos y misterios que rodean a 10 personajes cuyas vidas han sido objeto de debate y fascinación durante siglos. Prepárate para cuestionar los relatos históricos y a despertar tu curiosidad con historias que resisten el paso del tiempo. Comenzamos nuestra lista con Rasputín, una figura que emerge de las profundidades de la Rusia zarista a finales del siglo XIX e inicios del XX. Conocido como el monje loco, Rasputín poseía una influencia sin precedentes sobre la familia Románov, lo cual levantó muchas sospechas y teorías conspirativas. Algunos lo consideraban un santo, mientras que otros lo veían como un demonio disfrazado. ¿Cómo logró un campesino de Siberia llegar a ser uno de los hombres más poderosos de Rusia? Su supuesta habilidad para curar al hemofílico zarevich Alexa le aseguró un lugar en la corte del zar Nicolás II. Pero, ¿eran sus poderes reales o simplemente una cuidadosa manipulación? El misterio perdura, al igual que los aterradores eventos de su asesinato, que incluye un exceso de intentos infructuosos por acabar con su vida, convirtiéndolo en una leyenda que desafía la lógica. Desde las tierras de Rusia, nos trasladamos al esplendor del Renacimiento inglés, donde reinó una de las monarcas más formidables de la historia, la reina Isabel I. Su reinado es sinónimo de la Edad de Oro de Inglaterra, pero también está lleno de decisiones personales que han dejado huella en la historia. Isabel I se enfrentó a un sinfín de desafíos políticos y personales, manteniendo una imagen pública fuerte mientras evitaba casarse y producir un heredero. La pregunta que persiste es, ¿por qué Isabel eligió la soltería? Muchos especulan que su decisión fue política, permitiéndole mantener un poder absoluto sin compartirlo. Isabel cultivó su imagen como la reina virgen, usando su estado civil como símbolo de su dedicación absoluta al pueblo inglés. Sin embargo, esta decisión continuó siendo fuente de rumores y debates, lo que ha hecho a Isabel I pasar del ámbito de la política a la leyenda. Otra figura de poder femenino que desafía las convenciones es Cleopatra VII de Egipto. Cleopatra es recordada tanto por su astucia política como por sus legendarios romances con Julio César y Marco Antonio. Desafiando las normas del mundo antiguo, utilizó su intelecto y encantó para consolidar su poder y proteger a Egipto de la expansión romana. Sin embargo, su vida se ve nublada por el misterio y la controversia. ¿Fue Cleopatra una seductora manipuladora o una líder formidable que luchó por su reino? Históricamente, su imagen ha sido objeto de mitificaciones y juicios sesgados. ¿Cómo discernimos la verdad del mito en una figura tan polarizadora como Cleopatra? De los palacios de Egipto nos trasladamos a las vastas estepas de Asia Central, hogar de Gengis Khan, el hombre que construyó el imperio contiguo más grande de la historia. Su nombre evoca una mezcla de admiración y horror. ¿Fue Gengis un brillante estratega que forjó alianzas inesperadas y desplegó tácticas innovadoras, o un tirano despiadado conocido por su brutalidad hacia sus enemigos? Mientras sus conquistas resultaron en una oleada de destrucción, también impulsaron un intercambio cultural y económico a una escala sin precedentes. La interpretación de su legado varía, oscilando entre el heroísmo y la villanía, demostrando cómo la historia puede ser moldeada según el lente a través del cual se la mire. De los campos de batalla de Asia, cruzamos hasta la Guerra de los 100 años en Francia para encontrarnos con Juana de Arco. Una campesina adolescente que afirmó haber recibido visiones divinas para liberar a Francia del dominio inglés. Su influencia elevó la moral del ejército francés y cambió el curso de la historia. Sin embargo, ¿eran sus visiones auténticas experiencias místicas, o el producto de un fervor religioso llevado al extremo? Juana fue finalmente capturada y ejecutada por herejía, convirtiéndose en mártir y símbolo de resistencia. Su historia plantea interrogantes sobre la percepción de la fe y el rol de las mujeres en la historia. Volvemos a cruzar la Mancha para encontrarnos con Napoleón Bonaparte, el hombre que buscó reformar Europa bajo su dominio. Napoleón es un personaje que brilla por sus logros militares y cuya ambición desmedida lo llevó a la cima y a su caída. Las campañas de Napoleón transformaron el continente europeo, alterando la geopolítica de su época. Sin embargo, su legado es ambiguo. ¿Fue un brillante reformador y estratega militar, o un megalómano cuyas guerras llevaron a una pérdida inmensa y sufrimiento humano? La dualidad de sus acciones sigue alimentando el debate sobre su verdadero impacto. Retrocedemos al siglo XVI, a los controversiales pasillos de la corte de Enrique VIII, donde encontramos a Ana Bolena. Como la segunda esposa de Enrique, su presencia y su apasionado amor cambiaron el curso de la monarquía inglesa. Su influencia fue decisiva en la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Ana es una figura que encarna la paradoja de la seducción y la caída, venerada por algunos como la madre de la gloriosa reina Isabel I, y vilipendiada por otros como una manipuladora que jugó con el poder hasta su trágico final en la Torre de Londres.
Su vida y muerte han sido objeto de innumerables relatos y adaptaciones, manteniendo vivo el fuego de su misterio. Mahoma es quizás una de las figuras más influyentes y al mismo tiempo más discutidas de la historia mundial. Fundador del Islam, su vida y enseñanzas continúan guiando a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, las interpretaciones de sus palabras han sido objeto de controversias y conflictos. ¿Quién era realmente Mahoma, más allá de las interpretaciones religiosas y políticas? La narración de su vida plantea profundos cuestionamientos sobre el liderazgo espiritual y el manejo de las visiones proféticas en el contexto de una sociedad en transformación. En la Rusia del siglo XVIII, Catalina la Grande se destacó no solo como la emperatriz más perdurable, sino también como una de las más controvertidas. Su historia está llena de intriga palaciega, conquistas y transformaciones culturales. Catalina reformó vastamente el Imperio ruso y lo convirtió en una de las grandes potencias europeas. A pesar de sus logros, sufrió críticas por sus métodos autocráticos y por la moral cuestionable dentro de su corte. Catalina desafía la definición de gobernante ilustrada, equilibrando la ambición expansionista con el impulso de una renovación cultural sin igual, dejando a su vez una estela de enigmas sobre sus verdaderos motivos. Finalmente, no podemos dejar de lado a una de las figuras más vilipendiadas y polémicas de la historia moderna, Adolf Hitler. Su régimen nazi desató una era de terror y devastación que culminó en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Como un hombre logró arrastrar a una nación entera a la guerra y al genocidio sigue siendo un tema de interés y horror. El análisis de Hitler abarca desde su carisma manipulador hasta su ideología destructiva, obligándonos a explorar las profundidades de la maldad humana. Sigue siendo un ejemplo escalofriante y perturbador de cómo las ambiciones políticas y la retórica pueden deformarse en una aterradora pesadilla. Los temas comunes que emergen de estos estudios de caso nos muestran cómo la historia está llena de individualidades excepcionales cuyas vidas trascienden la moral sencilla. Observamos cómo cada uno de estos personajes, pese a las diferencias, comparte una mezcla de carisma, poder y decisión, que los hizo destacar y, a la vez, los lanzó a la arena de la controversia. Para entenderlos, es crucial considerar las perspectivas y contextos que les rodearon. La visión distorsionada que a menudo tenemos de ellos se ve alimentada por mitos y leyendas que exceden los registros históricos. Así, disentimos entre la mitología popular y las realidades de sus vidas, lo que nos permite replantear y reexaminar versiones establecidas de la historia. Es importante entender que el entorno sociopolítico en el que estos personajes vivieron jugó un papel determinante en la forma en que son recordados. Las expectativas culturales, los desarrollos tecnológicos y las conexiones globales de sus tiempos influyeron profundamente en sus decisiones y en cómo éstas fueron percibidas, tanto en su época como ahora. Estos personajes históricos siguen impactando nuestras percepciones modernas, resplandeciendo en debates sobre poder, liderazgo y moralidad. Se convierten en espejos a través de los cuales nos vemos y cuestionamos nuestras propias sociedades. En resumen, hemos explorado las vidas complejas y multivocadas de algunos de los personajes más controvertidos y enigmáticos del pasado. Desde Rasputín hasta Hitler, cada figura representa un capítulo de la historia humana que sigue desafiando nuestra comprensión y manteniendo viva la conversación sobre sus legados. ¿Por qué seguimos fascinados por estas figuras? Quizás sea porque, en el fondo, nos enseñan tanto sobre la capacidad de los individuos para influir en el curso de la historia como sobre los acertijos irresolubles de la naturaleza humana. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte para más contenido histórico apasionante. Prepárate para nuestro próximo vídeo donde desentrañaremos nuevos mitos y exploraremos las intrigas del pasado que aún resuenan en nuestro presente. ¿Estás listo para más? Rasputín contra Vlad el Empalador. Exploraremos cómo los contextos históricos, culturales y políticos modelaron las decisiones de figuras controversiales, brindándonos lecciones sobre liderazgo, poder y moralidad. Exploramos cómo los líderes controversiales modelan nuestra comprensión de la moralidad y el poder, desafiando nuestras percepciones sobre la historia y la naturaleza humana. Napoleón Bonaparte contra Alejandro Magno. Ambos están rodeados de un halo de terror y misterio. Mientras que Rasputín manipuló políticamente desde las sombras usando su carisma y habilidades místicas, Vlad usó el miedo de forma explícita mediante métodos brutales como el empalamiento. Rasputín fue un influyente en la corte rusa, mientras que Vlad consolidó su autoridad como líder militar y defensor contra los otomanos. Aunque ambos generaron miedo, Vlad lo utilizó como herramienta para gobernar, mientras que Rasputín se apoyó en su conexión con la realeza. Napoleón y Alejandro comparten el título de genios militares y conquistadores ambiciosos. Alejandro expandió su imperio con el sueño de unificar Oriente y Occidente, mientras que Napoleón buscó dominar Europa mediante reformas legales y militares. Alejandro lideró desde el frente de batalla, inspirando a sus hombres, mientras que Napoleón destacó por su capacidad estratégica en el campo de batalla y en la política.
La diferencia clave radica en sus legados. Alejandro murió joven, dejando un imperio dividido, mientras que Napoleón, aunque derrotado, logró reformas que perduraron siglos. Cleopatra contra María Antonieta. Las vidas de estos líderes controvertidos nos obligan a cuestionar la naturaleza del poder, los límites de la ética, y las decisiones que moldean nuestro mundo. Ambas mujeres enfrentaron críticas como líderes femeninas en entornos dominados por hombres. Cleopatra usó su inteligencia y sus alianzas románticas con Julio César y Marco Antonio para fortalecer su poder, mientras que María Antonieta fue víctima de la propaganda que la mostraba como símbolo de la decadencia monárquica. Cleopatra murió trágicamente como resultado de sus alianzas políticas, mientras que María Antonieta enfrentó la guillotina como un símbolo de la ira revolucionaria. A pesar de sus finales trágicos, Cleopatra dejó una imagen de astucia política, mientras que María Antonieta se asocia más con el lujo y el exceso. Adolf Hitler contra Genghis Khan. Los líderes controvertidos nos enseñan sobre el uso del poder, la ética en la toma de decisiones y los complicados legados que dejan tras de sí. Ambos lideraron campañas de expansión y dejaron huellas imborrables, aunque por razones muy distintas. Genghis Khan conquistó vastas tierras estableciendo un sistema que promovió el comercio y la integración cultural en su imperio, mientras que Hitler desató una guerra mundial basada en una ideología de supremacía racial que resultó en genocidio. Genghis es visto como un conquistador pragmático, mientras que Hitler es recordado como el arquitecto de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. El análisis de estos líderes revela cómo sus decisiones impactaron no solo sus épocas, sino también la manera en que entendemos el poder y la ética. Finalmente, esto acaba con Aprende con Historia. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentar y compartir para mucho más. Hasta la próxima.